tiene que ver con la historia que me contó Diana, que se convirtió en un postítulo, antes no lo era. En todo caso, como dice ella, siempre fue una alternativa de tener una capacitación más específica y poder darse. Pero en todo caso yo me coloco desde el otro lado y pienso en la licenciatura y no en el profesorado en realidad. Porque, a ver, esto ha sido históricamente una licenciatura en sociología en la cual uno podía elegir hacer un profesorado que podía tener sus deficiencias, ser realmente muy acotado, pero la inserción profesional del sociólogo en los sectores medios y superiores es relativamente reciente. Antiguamente realmente había muy pocas materias que se pudieran dictar, salvo educación cívica y alguna otra, un sociólogo, o sea, por lo tanto realmente no había una gran, les estoy hablando de hace más de 15 años atrás, algo reciente. Entonces la verdad es que la inserción en los ámbitos educativos como profesor, en el medio superior, es por lo menos de unos cuantos años más hacia adelante. De manera que en realidad todo el tiempo nos estuvimos preocupando, porque fue en el año 83-84 que se refundó la carrera de sociología y que participamos algunos muy activamente en qué carrera queremos ahora después de la dictadura, ¿no? Y pensamos en una formación que no tuviera nada que ver con la que había, sino una formación sobre todo de un pensamiento crítico y que nos, digamos, de alguna manera nos preparara para la investigación, el pensamiento crítico, el trabajo, en todo caso, de intervención desde el punto de vista más sociológico, no desde la intervención del trabajo social. Esa fue nuestra preocupación cuando en el año 84 empezamos a pensar en una nueva carrera de sociología y además se despidieron, o en todo caso no se les volvió a convocar a ninguno de los profesores que de la dictadura. No quedó ninguno, cosa que no ocurrió en toda la Universidad de Buenos Aires. En otras facultades muchos quedaron y inclusive hubo en algún momento algunos docentes que habían tenido, digamos, un papel, no habían sido ni titulares ni nada, que de repente estuvieron como ayudantes en alguna de las cátedras en la época de la dictadura y que después fueron como sancionados. Bueno, esto viene a punto de que fue lo que pensamos en la licenciatura de sociología en aquel momento, ¿no? Es algo por lo menos como muy distinto de lo que se está discutiendo ahora. Desde mi punto de vista, pensar en un profesorado de sociología como inicial y abarcando tanta cantidad de tiempo es muy largo, ¿no? Son 4 años la cantidad de asignaturas o sigo, digamos, casi como la licenciatura, pero con muchas menos cosas que la licenciatura desde el punto de vista de la formación de un sociólogo desde, digamos, desde este pensamiento y desde la construcción de una investigación en sociología. Porque, a ver, la educación, y a mí me parece muy importante, sumamente importante, y adhiero a las preocupaciones de Diana en este sentido, una sociología de la educación es muy importante. Pero también tenemos sociología del trabajo, también tenemos sociología de la estructura social, también tenemos sociología de la guerra y tenemos un abanico enorme y además de hecho hay muchas áreas de vacancia en este momento en la carrera de sociología, de problemáticas muy de este momento que no se están abordando o que en todo caso son muy marginales. ¿Qué sé yo? Yo doy un seminario específico sobre tecnología y sociedad, donde estoy trabajando todo lo que tiene que ver con tecnología de la comunicación y de la información, cultura digital, bueno, todo ese debate, en realidad hace como 10 años que lo damos, pero recién en los últimos 2 años tenemos 60 alumnos y cortamos ahí porque si no tendríamos muchísimos más, porque realmente es un área de vacancia, ¿no? Vemos mucha bibliografía que no se da en ninguna otra materia, y bueno, y como esta hay otras áreas de vacancia. Entonces digo, poner el acento tanto en un profesor de sociología cuando en este momento, digamos, ese profesor si luego opta por la licenciatura, en realidad sería un sociólogo de la educación, no un sociólogo. Porque la verdad que las materias que se agregaría excluye a todas las especiales o optativas y los seminarios, y todos ellos son sobre otros temas. Entonces, bueno, ya como que yo diría que no sería un sociólogo, sería un sociólogo de la educación, de un tema específico, y no pidamos que obre sobre otras temáticas, porque no... Yo no estoy para nada en contra del profesorado, por el contrario, creo que es muy importante y que efectivamente habilita un espacio de trabajo y hay gente que está muy interesada. No es mi caso, la verdad, en los sectores medios y superiores nunca tuve
digo, la educación en esos sectores no me interesó demasiado nunca, como actividad, no como problema, pero me daría, o sea, mirando, yo no soy tan conocedora del proyecto, la verdad, pero si uno lo mira, digo, como socióloga de muchos años, dice, bueno, acá le estamos dando a la licenciatura una menor importancia y asignándole a un profesorado que va a formar después en el futuro, ¿no? No sé si hay estadísticas al respecto, pero mucha gente va a tender a hacer esos años de licenciatura posterior, esos serán 2 años, bueno, lo tengo acá pero no lo recuerdo bien. Entonces va a salir con una formación muy específica y va a opacar otras formaciones que adquirimos. Entonces yo no conozco tanto el proyecto de comunicación, yo sí estoy de acuerdo que con 3 materias uno no se convierte en profesor. Estoy segura que sí, pero nosotros tenemos un área dentro de las optativas que es un área de educación que se podría combinar perfectamente con el profesorado. Hay acá prepuesto en el proyecto horas de investigación, ¿no? 100 horas. Nosotros tenemos las horas de investigación, tal vez el que quiera dedicarse a eso puede utilizarlas ahí, no sé, se me ocurriría complementar de alguna manera algunas materias del grado que ya existen o que se puedan pensar con materias específicamente pedagógicas, y la investigación educativa me parece muy importante, y pensar en otro esquema de profesorado que no fuera con tanta centralidad, tanta cantidad de años, y que a mi juicio generaría una disparidad con el licenciado recibido que ha hecho la licenciatura y el licenciado que ha hecho el profesorado y luego ha hecho la licenciatura. A mi modo de ver, si bien la licenciatura subsiste tal como está, digo, más allá de que pueda proponerse una reforma curricular, que eso también se está debatiendo hace rato, sabemos que nuestro programa es muy viejo, más allá de eso, bueno, parece que va a sufrir una reducción importante. Y con ello, digo, lo venimos, como dijo Roberto en un momento, hace muchos años que venimos peleando por la oferta de 100 y pico de materias que tenemos, que todo el mundo dice, uy, qué barbaridad, como sociología tiene esa enorme, bueno, pero esa oferta es justamente la que genera pluralidad, distintos pensamientos, posibilidades de cargar distintas miradas, ¿no? Y eso el estudiante no lo tendría. Bueno, esta era un poco la preocupación que discutimos en un grupo un poco más chico. Digo, me parece que fue muy enriquecedor lo que contó Diana, porque ahí aprendí un poco más del proyecto, porque uno lee un papel, bueno, cuando se lo explica a alguien que ha trabajado en ese proyecto, es mucho más importante. Yo quería hacer un señalamiento nada más, porque me parece que puedo indicar algo muy correctamente, que bueno, quien salga del profesorado y quiera hacer la licenciatura va a terminar siendo un sociólogo de la educación prácticamente, porque si bien vos no lo mencionaste explícitamente, tendría una carga distinta de materias y horarios. Vos terminás el profesorado, después haga la licenciatura. La orientación en educación en realidad no existe, no está conformada, hay que conformarla. Y hay materias, pero no existe la orientación de esto. No existen las orientaciones. Bueno, pero vos en la exposición mencionás que... poca oferta por educación se podría... Vos en la exposición mencionaste que se podía hacer, digamos, que había bolitas. No, vos terminás el profesorado, sí. Si querés hacer la licenciatura en sociología, en educación, evidentemente vas a tener muchas materias del profesorado que te van a servir para hacer, por ejemplo, las 100 horas de investigación en la práctica educativa. Después tenés que hacer 100 horas más. Ahora, si vos querés hacer, terminaste la carrera de profesorado y querés hacer la licenciatura no en educación como sociólogo, tenés que hacer todas las materias, en realidad básicamente las 6 sociologías especiales. Las sociologías especiales, nada más. Es lo único que le falta a la carrera, en el tronco, digamos, el tronco disciplinar para el área disciplinar, lo único que no está contemplado en la carrera profesoral. Por eso digo, me parece correcto este señalamiento. Entonces, digo, si uno ingresa al profesorado y luego quiere, además de ser profesor, porque le interesó la sociología, o se fuere, quiere tener la licenciatura, la oferta que se le hace de alguna manera en este paquete
está armando es, bueno, si vos querés ser licenciado en educación, tenés todas estas materias menos, tendrás que hacer un paquete más pequeño y tenés la licenciatura. Y lo mismo sucedería en el caso inverso. Digamos, si vos entras a la licenciatura, pero además de ser licenciado, que eres el profesor, cuando estás llegando a la instancia de las materias optativas, se te plantea esta cuestión y decís, bueno, pero si yo me meto a la orientación de educación, después, cuando me vaya al profesorado, tengo todo este tramo menor. O sea que está todo volcado el profesorado y en función del profesorado, luego también la licenciatura hacia la especialización en educación. Pero vos tenés la libertad para recibirte, hacer toda la licenciatura o toda la licenciatura en educación. Sí. ¿O no? No, disculpame, pero como estudiante de sociología, con lo único que te puedo decir es que no tengo toda esa libertad, porque vivimos en una sociedad determinada. No es que nosotros ingresamos y tenemos la cantidad de tiempo que querramos para hacer todo lo que quisiésemos con absoluta libertad. De hecho, esto está pensado en función, el principal argumento que se pone cuando se empieza la exposición es en función de la salida laboral. Entonces, está clarísimo que esto es un embudo que lleva a eso. A ver, la salida laboral del profesor, ser profesor de sociología es una interesante salida laboral para profesores de sociología, para los que inician la carrera. De hecho, ha aumentado mucho la matrícula del profesorado. Pero yo creo que fui clara que el problema fundamental es que la formación del profesor que existe actualmente no era satisfactoria. Eso fue la motivación. No buscar una salida laboral, ¿no? Es porque si buscamos una salida laboral, simplemente pensamos, hagamos una carrera simple, lejos de una excelencia, bueno, nos mantenemos en lo que está. En realidad nos mantenemos en lo que está. Que es un problema, porque en realidad no nos mantenemos. Acá la opción incluso, justamente por pensar en esta realidad, no es esperar que termine toda la carrera de sociología y después haga un posgrado, sino la idea es justamente que lo empiece como carrera. Si quiere, si busca la salida laboral, haga primero el profesorado y después tendrá la licenciatura. Sí, perdón. El problema es que corremos el riesgo de que la carrera se convierta en un profesorado. Esto es un riesgo. Digo, uno podría armar una orientación vinculada a la educación dentro de la carrera y aquel que quiere ser profesor de sociología, trabajar, estudiar las materias que tienen que ver con la orientación, en la cual habrá un cúmulo de materias vinculadas a la educación, y previo a recibirse de licenciado en sociología puede recibir el título de profesor. Ahora, me parece diferente a esta propuesta de hacer una cantidad de materias vinculadas a la educación para ser primero profesor y después ver, en todo caso, si quiero ser licenciado, hacer algunas materias, y no tener todo este abanico de posibilidades que tenemos hoy los estudiantes de sociología para elegir hacia dónde quiero orientar mi profesión y mi trabajo. La palabra compañero Gonzalo. Sí, bueno, yo digo, me parece que es muy bueno que haya venido Diana porque es la primera vez que alguien nos presenta el proyecto del profesorado desde una perspectiva, escuchen bien, de formación de profesores. ¿Por qué? Desde el nivel, digamos, de las materias, ¿por qué de las materias? ¿Cuál es la preocupación? Porque, digo, no es responsabilidad de Diana lo que dijeron otras personas que defendieron antes el proyecto del profesorado, pero a nosotros nos dijeron que nuestro plan de estudios era anárquico, retrógrado y un montón de cosas más, que había que adaptarse al espíritu de la Ley de Educación Nacional. Eso está hasta grabado en su momento. Acá, por suerte, tuvimos una persona que nos vino a presentar un plan basado, sobre todo, en el problema de la formación. Y eso me parece que, tenemos que tenerlo en cuenta. Yo digo, respecto de la licenciatura, nuestro plan de estudios no es perfecto, pero es un plan de estudio lo suficientemente flexible y lo suficientemente amplio
para discutir la formación del profesorado, sin tener que hacer una modificación del plan. ¿Sí? Digo, en la facultad tenemos profesorados en otras carreras, también tenemos profesorados en carreras de ciencias humanas. Nosotros lamentablemente, por esas cosas de las derrotas históricas, lamentablemente no conocemos mucho de lo que pasa en filosofía y letras. Pero los compañeros de historia, que es una carrera también de la tradición científica, ¿sí?, tienen otra forma de discutir la cuestión entre profesorado y licenciatura, ¿no? Digo, para poder empezar a ver un poco el paraguas sobre las el abanico sobre las distintas posibilidades de discutir este tema. Digo, nuestro plan de estudios es amplio, ¿sí?, no es perfecto, pero es amplio. Me parece que nuestro plan de estudios refleja muy bien cómo es la disciplina. Estamos en el medio de la jornada de sociología, hay más de 80 mesas temáticas y este año va a ser el ALAS en Chile. Hay 6.000 ponencias en el ALAS de Chile sobre aproximadamente como 100 mesas temáticas, es decir, que tengamos 100 materias optativas, ¿sí?, no es un capricho, sino que en la carrera de sociología hemos conquistado lo que en otras carreras no se ha conquistado de la misma manera, que es que el plan de estudio pueda contemplar la diversidad que implica el ejercicio de la disciplina en nuestra realidad social. ¿Sí? Digo, hay miles de temas, ¿sí?, y hay muchas materias. Y eso, en principio, digo, el plan de estudios lo fomenta, y el plan de estudios, además, digo, para poner una discusión que siempre aparece, ¿no? Bueno, pero no está bien articuladas algunas cosas, ¿no? La discusión típica, a mí me pasaba cuando era estudiante, no está bien articulada teoría y metodología, cómo se dan las teorías, cómo se dan las metodologías. Cuando uno ya después se recibió y empieza a laburar de sociólogo, a hacer investigación, se da cuenta que no está muy bien articulada fácilmente, no es un ejercicio de manual, que uno agarra y dice, bueno, esto es así, y listo, ¿no? Hay muchas discusiones entre las distintas corrientes de la sociología sobre cómo articular teoría y método. Entonces digo, no pretendamos que nuestro plan de estudios suponga superar todos los problemas que tiene la disciplina. Nuestro plan de estudios refleja cómo la disciplina en los últimos 15 años, es verdad, ha habido una creciente inserción de los sociólogos en escuela media, en formación superior, no universitaria, ¿sí? Y me parece que nuestro plan de estudios contempla la posibilidad, sin modificarlo, de armar una orientación sobre el profesorado, sin que tengamos que cortar una parte de la carrera. Respecto de otra cuestión importante de nuestro plan de estudios, es la pluralidad política, ¿sí? No estoy diciendo que nos van a censurar en el profesorado, lo que estoy diciendo es, nuestro plan de estudios nos permite, escuchen bien, cursar con un tipo que trabaja en la Universidad Católica Argentina o con el candidato a vicepresidente del Frente Izquierda y los Trabajadores, ¿no? Uno puede elegir, no lo digo ni hablando mal ni bien de ninguno de los dos, ¿sí?, porque son dos excelentes sociólogos, las dos personas que yo les nombraba. Pero digo, para que ustedes entiendan, nosotros tenemos una gran pluralidad política en el plan de estudios. Hay que ver cómo se arman las cátedras en un nuevo plan de estudio, cuál es el criterio del armado de las cátedras, ¿sí? No es, digo, las discusiones en cuanto a quién es quién en la sociología son una cosa, las discusiones en cuanto a quién es quién en la ciencia de la educación son otras, ¿sí? Son otras confrontaciones, otra historia. En la Argentina tenemos, no solo en la Argentina, cruzamos la cordillera, están peor todavía, pero digo, en Argentina tenemos una larga historia de discusiones educativas. Hay que ver cómo es que se piensa si van a tener cabida esas discusiones, cómo van a tener cabida. En nuestro plan de estudios actual está garantizado que las discusiones sociológicas tienen cabida. Y uno tiene que también
acordarse de otras dos cuestiones en relación a nuestro plan de estudio que me parecen muy importantes. Primero, que nuestro plan de estudios es una historia de resistencia. Toda la vida el rectorado quiso recortar materias, achicar las optativas. ¿Cuántas optativas tienen? Esto es una locura. Toda la vida fue así. ¿Sí? Eso no es gratis para sociología. No es gratis para sociología, porque la sociología, en función de no adaptarse a lo que decía el rector, que podía ser contador, veterinario o no sé qué, y la claque rectoral en su momento del Partido Radical, ahora la Alianza Radical, PRO, Kirchnerista, etc., nunca les gustó nuestro plan de estudio. Esa es la realidad. Siempre les resultó incómodo. Entonces me parece que también uno tiene que tener cuidado a veces cuando piensa en las reformas, quién le va a poner el diente más allá de las motivaciones que tengamos los que queremos hacer la reforma en este año. Digo, hay otras instancias que tienen capacidad de decisión sobre nuestro plan de estudio. Y después creo que también nuestro plan de estudio tiene una virtud que es muy jodido de decirla, ¿no? Que es cada uno más o menos se arma su propia carrera. Uno diría, che, pero no hay perfil de sociólogo. Yo como marxista le digo, qué suerte que no hay perfil de sociólogo. Porque si llega a haber un perfil de sociólogo, quizás yo no me hubiese recibido nunca. Estamos exagerando, porque yo soy un salame que igual me hubiese adaptado y me hubiese recibido. Pero lo que les quiero decir es, miren, nuestra carrera, nuestro plan de estudio, más o menos te lo armamos. Y algunos, yo he escuchado gente de la dirección de la carrera diciendo, bueno, pero hay que orientarlo porque la gente se angustia. Bueno, no es el plan de estudio, gente. Digo, eso es importante. No lo digo solo por el proyecto del profesorado, ¿no? Hubo muchos años esa discusión de cuál es el perfil, la gente no sabe qué hacer. Bueno, cada uno lo resuelve como puede. Yo seguramente podría haberlo resuelto mejor, lo resolví de la manera en que me fue factible, pero también tiene que ver con cómo es la sociología. ¿Sí? La sociología tiene ese grado de incertidumbre en su ejercicio mucho mayor que otras disciplinas. Digo, eso que yo les digo del plan de estudio no debe confundirse con la oferta académica. ¿Sí? Digo, la oferta académica es qué materias tenemos. Y las materias que tenemos son el producto de la política científica y académica de la facultad y del país. Les voy a decir la verdad, yo he viajado mucho por el país por cuestiones de investigación, a buscar datos en otras provincias, y todos me han dicho muchas veces, ¿vos sos de la UBA? Sí, sí, ¿no? En distintos lugares del país. Me dicen, qué suerte que tenés muy buenos profesores. Y me nombraban profesores, algunos que no me simpatizaban para nada, pero no importa, porque aquí en la Universidad de Buenos Aires nosotros tenemos problemas de oferta académica, seguro, claro. Ahora, ¿quién tiene producción científica para estar acá y no está en este plan de estudio? Ahora, si nosotros hacemos un plan mucho más ceñido, mucho más recortado, es muy probable que esa diversidad donde hay, yo le diría, perdone que a peque de chauvinismo, cierta casi selección nacional de las ciencias sociales, ¿sí? Siempre hay alguno que no está, uno dice, bueno, ¿cómo no está Cambiaso? Dice la selección, bueno, ¿cómo no está tal profesor? Pero fuera de eso es casi una selección que tenemos acá. De profesores, digo, la posibilidad de agarrar y decir, bueno, vamos a cortar este plan de estudio, vamos a abrir un plan de estudios paralelo y todo, más ceñido, me parece que habría que verlo. Todo, digo, tenemos el problema laboral, los sociólogos tenemos el problema laboral, tengamos el plan de estudio que tengamos. No hay plan de estudio que nos garantice un cambio laboral. Digo, entonces yo, para ir cerrando, me parecen muy válidas las motivaciones, ¿sí? Las motivaciones de discutir la formación de profesorado
me parece que hay toda una historia de esa discusión de la formación del profesorado. Yo digo, esa discusión de formación como profesores puede integrarse en la discusión de nuestro plan de estudio presente. No es necesario hacer una modificación del plan de estudio. Podemos discutir, sí, orientaciones. Bueno, discutámosla. Porque va a parecer que tiene un ventilador de mierda, pero no es mierda, es historia de la carrera. Hace más de 10 años se empezó a discutir lo de las orientaciones. Nunca se siguió como un tema sistemático. Bueno, discutamos si es necesario establecer orientaciones, ¿sí? ¿Quiénes entran en esas orientaciones? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los que no entrarían? ¿Sí? Digo, pero siempre teniendo en cuenta que lo que está de fondo en la discusión de un plan de estudios, ¿sí?, tiene que ver también con la política académica y científica de la facultad. Nosotros a veces podemos tener muy buenas intenciones relativas a, mirá, tenemos 3 materias, no alcanza, los propios compañeros que hicieron el profesorado nos lo dicen, no alcanzan las 3 materias. Ahora, eso puede tener consecuencias no deseadas que desdibujen mucho la historia del desarrollo de nuestra carrera de sociología y que, les digo, que desdibujen, que la empobrezcan, ¿sí? Entonces, por eso digo, me parece que, como conclusión, podemos discutir esto, en mi opinión, dentro del plan de estudios que está, sin ningún problema, ¿sí? Esa es más o menos clara. Bueno, primero yo quería agradecerle a Diana